Hola, buenos y bienvenidos. Soy el doctor Jorge Almendares, radiólogo. Hoy estudiaremos la anatomía vascular, la estructura del aparato cardiovascular. Comencemos. Antes de comenzar, veamos el recorrido de hoy. La sesión tiene 6 módulos. En el primero, una visión general del aparato cardiovascular, los circuitos pulmonar y sistémico y los 3 tipos de vasos, arterias, venas y capilares. En el segundo, el corazón, su anatomía externa, interna y la circulación coronaria. En el tercero, la estructura de los vasos sanguíneos, las túnicas de la pared y los distintos tipos de arteria y vena. En el cuarto, los capilares y la microcirculación. En el quinto, la circulación sistémica regional, la aorta, los miembros, el encéfalo y el abdomen. Y en el sexto, la circulación pulmonar, donde la sangre se oxigena. Vamos paso a paso. Primer módulo, visión general del aparato cardiovascular. Veremos cómo se organiza la circulación de la sangre con sus 2 circuitos y sus 3 tipos de vasos. Empecemos con una idea sencilla pero poderosa. Un órgano pequeño con una gran carga. El corazón mide aproximadamente lo mismo que un puño cerrado y sin embargo bombea sangre durante toda la vida sin descanso. Tiene 4 cámaras musculares, las aurículas derecha e izquierda que reciben la sangre y los ventrículos derecho e izquierdo que la impulsan. Trabajando en conjunto, mueven la sangre a través de una extensa red de vasos que conecta el corazón con los tejidos periféricos. Y lo hace por 2 circuitos. El pulmonar, donde ocurre el intercambio de gases en los pulmones, y el sistémico, que irriga el resto del cuerpo. Guardan esta imagen de los 2 circuitos. Es la base de todo lo que sigue. Cada circuito comienza y termina en el corazón y la sangre circula de forma secuencial por 3 tipos de vasos. Las arterias alejan la sangre del corazón. Sus paredes son grusas y yásticas porque deben resistir la presión con la que el corazón expulsa la sangre. Las venas, en cambio, retornan la sangre al corazón. Tienen paredes más delgadas, una luz mayor y, muy importante, válvulas que aseguran el sentido del flujo. Y entre unas y otras están los capilares, los verdaderos vasos de intercambio. Sus paredes son tan finas que permiten el paso de nutrientes, gases y desechos entre la sangre y los tejidos. Arterias que alejan, venas que retornan y capilares que intercambian. Esa es la subgestada fundamental. Segundo módulo, el corazón. Estudiaremos su anatomía externa e interna, las válvulas y la circulación coronaria que nutre al propio músculo cardíaco. Veamos ahora el corazón por fuera, en su cara anterior. Esta es la cara esternocostal, la que mira al esternón y a las costillas, y está dominada por la aurícula y el ventrículo derechos. De ella emergen los grandes vasos, la aorta ascendente, el tronco pulmonar, las venas cavas y el tronco braquiofálico. En la superficie encontramos surcos, el surco coronario que separa las aurículas de los ventrículos y el surco interventricular anterior. Ambos alojan los vasos coronarios. Y cubriéndolo todo hay grasa epicárdica que rodea y protege esos vasos sobre la superficie del corazón. Reconocer bien esta anatomía externa es clave para interpretar después las imágenes cardíacas. Entremos ahora en el interior del corazón. Como dijimos, tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, separados por los tabiques interauricular e interventricular. Entre aurículas y ventrículos están las válvulas auriculoventriculares,
la tricúspide a la derecha y la mitral o bicúspide a la izquierda. Ambas se sostienen con cuerdas tendinosas y músculos papilares que impiden que se abiertan. A la salida de los ventrículos están las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica, que impiden el reflujo de la sangre hacia los ventrículos. Y fíjense en un detalle fundamental. El ventrículo izquierdo tiene la pared mucho más gruesa, porque debe impulsar la sangre a todo el circuito sistémico. El corazón, que bombe sangre a todo el cuerpo, necesita también su propia irrigación, y de eso se encarga la circulación coronaria. Las arterias coronarias, derecha e izquierda, nacen de la aorta y nutren el miocardio. La coronaria izquierda da dos ramas principales, la descendente anterior y la circunfleja. El retorno venoso se recoge en el seno coronario que devuelve las venas cardíacas a la aurícula derecha. Y como radiólogo quiero destacar la angiografía coronaria. Es la herramienta que nos permite evaluar la permeabilidad del flujo coronario y detectar obstrucciones. La circulación coronaria es literalmente una cuestión de vida o muerte para el miocardio. Tercer módulo, la estructura de los vasos sanguíneos. Las tres túnicas de la pared y los distintos tipos de vaso, de las arterias a las arteriolas. Pasemos a la histología de los vasos, empezando por distinguir una arteria de una vena. Lo primero, suelen discurrir paralelas. La arteria y la vena de una misma región viajan juntas, envueltas en tejido inictivo. La pared arterial es más gruesa porque su túnica media contiene más fibras musculares lisas y elásticas para resistir la presión. Por eso, en un corte, la arteria mantiene su luz redonda, mientras que la vena tiende a colapsarse. Pero ambas comparten la misma organización básica. Tres túnicas, la íntima con el endotelio, la media y la adventicia. Recordar estas diferencias ayuda a identificar los vasos, tanto en histología como en las imágenes. Detengámonos en las tres túnicas de la pared vascular, de dentro hacia afuera. La íntima está formada por el endotelio y su membrana basal. Ofrece una superficie interna lisa que facilita el flujo. La media contiene músculo liso y fibras elásticas y es la que regula el calibre del vaso. Y la adventicia es el tejido cejitivo externo que ancla y protege el vaso. Con estas túnicas se construye toda una jerarquía de vasos en secuencia. De la arteria elástica pasamos a la arteria muscular, luego a la arteriola, de ahí al capilar, después a la vénula y finalmente a la vena. Es un recorrido continuo del corazón al capilar y de vuelta. Dentro de las arterias distinguimos dos grandes tipos. Las arterias elásticas son las de conducción, las de mayor calibre como la aorta y el tronco pulmonar. Su túnica media es rica en elastina que amortigua la presión sistólica y convierte el flujo pulsátil del corazón en un flujo más continuo. Las arterias musculares, en cambio, son las de distribución, de unos 4 milímetros. En su media predomina el músculo liso. Distribuyen la sangre a los órganos y al músculo esquelético. Son ejemplos la carótida externa, la humeral, la femoral o las mesentéricas. Y algo clave, el sistema nervioso autónomo regula su diámetro con vasoconstricción y vasodilatación, controlando así el reparto de sangre. Sigamos el camino de la sangre hasta las arteriolas, que conectan las arterias musculares con la red capilar y son los llamados vasos de resistencia. Son muy pequeñas. Su diámetro promedio ronda los 30 micrómetros, mucho menor que el de las arterias musculares. Su pared está simplificada, la adventicia está mal definida y la media tiene apenas fibras musculares dispersas. Su diámetro es variable,
responden a las condiciones locales del tejido y a estímulos simpáticos o endocrinos. Y esa es justamente su función, controlar el flujo, regulando cuánta sangre pasa desde las arterias hacia los capilares. Por eso son determinantes en la presión arterial. Cuarto módulo, los capilares y la microcirculación. Los vasos más pequeños, donde ocurre el intercambio con los tejidos, y el sistema venoso de retorno. Llegamos al corazón del intercambio. Los capilares son los vasos más pequeños, con un diámetro interno de apenas 8 micrómetros, similar al de un glóbulo rojo que a veces debe deformarse para poder pasar. Son los únicos vasos de intercambio. Sus paredes son las únicos que permiten el paso de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Ese intercambio es muy eficiente porque sus paredes son finísimas y el flujo es lento, lo que da tiempo suficiente a la difusión. Estructuralmente, un capilar es poco más que un tubo endotelial, una sola capa de células endoteliales rodeada por una delicada lámina basal, sencillos en su forma, pero esenciales en su función. No todos los capilares son iguales. Distinguimos varios tipos según su pared. El capilar continuo tiene un endotelio completo, con uniones estrechas y desmosomas. Es el tipo más frecuente en el organismo y a veces una sola célula rodea toda la luz del capilar. El capilar fenestrado presenta ventanas o poros en su pared, es decir, un revestimiento endotelial incompleto perforado. Esto permite un mayor intercambio y lo encontramos en el riñón, el intestino y las glándulas endocrinas. Y en el extremo están los sinusoides, los capilares más permeables de todos, propios del hígado, el vaso y la médula ósea. La forma de cada capilar se ajusta a la función de su órgano. Los capilares no funcionan aislados, sino organizados en un lecho capilar, la red que conecta las arteriolas con las vénulas. Dentro de ese lecho hay una vía preferente, formada por las metaarteriolas y el canal directo, que lo atraviesa de lado a lado. La entrada a los capilares está controlada por los esfínteres precapilares, pequeños anillos de músculo que abren y cierran el paso según la demanda del tejido. Cuando un órgano trabaja más, se abren y llega más sangre. Además, existen anastomosis arteriovenosas que comunican directamente las arteriolas con las vénulas, evitando los capilares cuando conviene. Así, la microcirculación ajusta el flujo con enorme precisión, minuto a minuto. Cerramos la microcirculación con el sistema venoso, que tiene una particularidad notable. Es un sistema de capacitancia, es decir, las venas contienen la mayor parte del volumen sanguíneo del cuerpo. Son el principal reservorio de sangre. Para llevar la sangre de vuelta al corazón, sobre todo desde los membreros, las venas cuentan con válvulas venosas que aseguran un flujo unidireccional, impidiendo que la sangre retroceda. Y las ayuda la bomba muscular. Cada vez que contraemos el músculo esquelético, comprimimos las venas y empujamos la sangre hacia el corazón. Por eso, el movimiento favorece el retorno venoso. Entender la distribución de la volemia es clave en la fisiología circulatoria. Quinto módulo, la circulación sistémica regional. Recorreremos las principales arterias y venas del cuerpo: aorta, miembros, encéfalo y abdomen. Entramos en la circulación sistémica regional y conviene empezar con una visión de conjunto del árbol arterial. Todo parte de la aorta, la arteria principal, origen de todas las arterias sistémicas. La aorta tiene varios segmentos: la aorta ascendente, el callado arco aórtico, la aorta torácica y la aorta abdominal. Desde ella se distribuyen ramas hacia la cabeza y el cuello, los miembros superiores, las vísceras y los miembros inferiores. Cada territorio del cuerpo recibe arterias nombradas según su trayecto. Tener este mapa general en la cabeza nos permite orientarnos después en cada región concreta. Detengámonos en el callado aórtico y sus ramas,
porque es una región de gran importancia clínica. Del arco aórtico nacen 3 ramas: el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entrena la cabeza el que ambos miembros superiores. El tronco brachiocefálico, a su vez, se divide en la carótida común derecha y la subclavia derecha. Y como radiólico subrayo que la angiografía es el método de referencia para visualizar el árbol arterial y estudiar estas ramas tan importantes en la patología vascular y en los accidentes cerebrovasculares. Sigamos el trayecto arterial del miembro superior, que es muy lógico y fácil de recordar. En su trayecto proximal, la subclavia se continúa como arteria axilar y esta como arteria humeral o braquial. Al llegar al codo, la humeral se divide en 2, la arteria radial y la arteria cubital, también llamada ulnar. Y ya en la mano, estas forman los arcos palmares superficial y profundo, de los que nacen las arterias digitales que irrigan los dedos. Es un patrón que se repite en el cuerpo, un tronco principal que se va dividiendo progresivamente hasta llegar a la periferia. Un territorio que merece atención especial es la circulación cerebral. El encéfalo recibe un doble aporte: por delante las carótidas internas y por detrás las arterias vertebrales que se unen para formar el tronco basilar. Lo notable es cómo se conectan. En la base del encéfalo forman el polígono de Willis, una anastimosis que une los sistemas anterior y posterior mediante las arterias comunicantes anterior y posteriores. Este polígono es una verdadera circulación de seguridad. Ofrece vías colaterales que mantienen la irrigación si se obstruye un vaso. Su estudio es esencial en la patología cerebrovascular. Bajemos ahora al abdomen para ver la aorta abdominal y sus ramas. Emite ramas impares viscerales, que son 3, el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, encargadas del tubo digestivo y sus glándulas. También da ramas pares, las arterias renales, las suprarrenales y las gonadales. Y, finalmente, la aorta abdominal termina bifurcando en las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, que llevarán la sangre a la pelvis y a los miembros inferiores. Conocer bien esta distribución es fundamental para interpretar la angiografía abdominal y la patología de estos territorios. Vamos ahora a las arterias del miembro inferior, siguiendo de nuevo un trayecto ordenado. En la parte proximal, la ilía común se continúa como ilíaca externa y esta como arteria femoral, que da además la femoral profunda. Al llegar a la rodilla, la arteria poplitea se divide para dar la tibial anterior, la tibial posterior y la arteria peronea. Y ya en el pie se forman el arco plantar y las arterias digitales. Como ven, se repite el mismo principio del miembro superior, un tronco que se divide progresivamente a la periferia, garantizando la irrigación de cada segmento. Complementemos con el retorno venoso del miembro inferior, que se organiza en 2 sistemas. Por un lado, las venas profundas, que acompañan a las arterias con su mismo nombre. Por otro, las venas superficiales. Entre estas últimas dijectan las safenas, la safena mayor y la safena menor, que forman el drenaje superficial de la pierna. Y aquí el gran reto es la gravedad, para llevar la sangre desde el pie hasta el corazón. En contra de la gravedad son imprescindibles las válvulas y la bomba muscular. Cuando esas válvulas fallan, aparecen las bacies, un problema muy frecuente en la práctica clínica. Y el sexto y último módulo, la circulación pulmonar, el circuito que oxigena la sangre en los pulmones. Llegamos al último módulo, la circulación pulmonar, y empieza por su uso más llamativo, una verdadera excepción. Aquí, al revés que en el resto del cuerpo, las arterias llevan sangre pobre en oxígeno y las venas sangre rica. Veamos el recorrido. A la salida del corazón, el tronco pulmonar se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda que transportan sangre desoxigenada hacia los pulmones.
Ahí en los capilares que rodean los alvéolos ocurre intercambioso. La sangre suelta dióxido de carbono y capta oxígeno. Y finalmente las venas pulmonares llevan esa sangre ya oxigenada de vuelta a la aurícula izquierda, lista para salir al circuito sistémico. Recapitulemos los puntos clave de la clase. Primero, el corazón bombea la sangre por dos circuitos, el pulmonar y el sistémico. Segundo, hay tres tipos de vaso. Las arterias alejan la sangre, las venas la retornan y los capilares realizan el intercambio. Tercero, la pared vascular tiene tres túnicas, íntima, media y adventicia, y sigue una jerarquía de arteria elástica muscular, luego arteriola capilar y vena. Y cuarto, la circulación regional lleva la sangre a través de la aorta y sus ramas al encéfalo, los miembros, el abdomen y los pulmones. Si se llevan estas cuatro ideas, tendrán el esqueleto de toda la anatomía vascular. Con esto llegamos al final. Gracias por acompañarme en este recorrido por la anatomía vascular. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.